El último corredor, la historia de un hombre que no se rindió. El frío calaba hasta los huesos aquella mañana gris en la que Sebastián, sentado en la sala de espera del hospital, sostenía con manos temblorosas el sobre que contenía sus análisis. Era la tercera vez en el año que sentía que su cuerpo lo traicionaba. Había sufrido un infarto leve meses atrás, y los médicos le habían advertido que su corazón ya no era el mismo. Sin embargo, esta vez, las palabras del médico fueron como un mazazo directo a su espíritu. Sebastián, debes aceptar tus limitaciones. Hacer ejercicio extremo, como correr largas distancias, podría costarte la vida. Se quedó en silencio, asintiendo mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Al salir del consultorio, el eco de esas palabras resonaba como un eco cruel en su pecho. Correr era lo único que le quedaba. Había perdido su empleo el año anterior, su matrimonio había colapsado después de años de distancia emocional, y sus 2 hijos, aunque cariñosos, vivían en ciudades lejanas con vidas propias. Cada zancada que daba en sus entrenamientos diarios era un recordatorio de que seguía en movimiento, aunque el resto de su vida estuviera detenido. Aquella noche, mientras miraba una vieja fotografía que había guardado en un cajón polvoriento, recordó un momento de su infancia. Tenía 8 años, estaba en el parque, compitiendo en una carrera local con su padre animándolo desde la línea de meta. En la imagen se veía el rostro emocionado del niño que alguna vez fue, con una medalla de participación colgada al cuello. Ganador no es quien llega primero, hijo, le había dicho su padre mientras lo abrazaba. Ganador es quien no se rinde. Esa noche, Sebastián tomó una decisión que cambiaría su vida. Se inscribió en una maratón. No importaba que tuviera que caminar en algunos tramos, no importaba lo que dijeran los demás. Correría para demostrarse que aún podía luchar. Los días que siguieron fueron una mezcla de miedo y emoción. Cuando compartió la noticia con su médico, recibió una mirada de incredulidad. ¿Estás loco?, le dijo, casi gritando. Su vecina, una mujer de edad avanzada con la que solía hablar en las tardes, intentó disuadirlo. Sebastián, ya no tienes 20 años. Piensa en tus hijos. Pero las palabras que más le dolieron vinieron de su propio hijo mayor, Tomás, durante una llamada telefónica. Papá, esto es una irresponsabilidad. Si algo te pasa en esa maratón, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un capricho? Sebastián se quedó callado, tragándose las lágrimas. No era un capricho. Era una última oportunidad de encontrar algo que le devolviera el sentido a su existencia. El día de la carrera se acercaba rápidamente, y Sebastián se enfrentaba a sus propios límites físicos. Los primeros intentos de correr distancias largas terminaban con él tirado en el césped del parque, jadeando como si le faltara el aire. A veces se despertaba en medio de la noche con pesadillas, una multitud riéndose de él mientras caía al suelo antes de cruzar la línea de salida. Pero no dejó de intentarlo. En las semanas previas, su ritmo mejoró poco a poco. La mañana de la maratón llegó. El cielo estaba despejado, y un aire fresco recorría la ciudad. Sebastián se presentó en la línea de salida con ropa sencilla y un número en el pecho. A su alrededor, corredores más jóvenes estiraban los músculos, algunos con zapatillas deportivas de última generación. Nadie lo miraba, pero él sentía como si todas las miradas estuvieran sobre él. En el fondo, sabía que sería el último en cruzar la meta, si es que lo lograba. Pero no estaba ahí para competir. Estaba ahí para terminar. Cuando sonó el disparo de salida, Sebastián comenzó a trotar lentamente, mientras el resto del grupo avanzaba con velocidad y determinación. En menos de 5 minutos, estaba en la retaguardia, casi solo, con el sonido de sus propios pasos como único acompañamiento. Pero en su mente, escuchaba las palabras de su padre: ganador es quien no se rinde. Los primeros kilómetros de la maratón fueron una prueba de resistencia emocional más que física. Sebastián avanzaba lentamente, sintiendo como los espectadores se apartaban de la ruta principal, dejando espacio para los corredores más rápidos. No faltaron las miradas de curiosidad, las sonrisas condescendientes e incluso algunos comentarios en voz baja que, aunque intentaban ser discretos, llegaban nítidos a sus oídos. ¿Qué hace alguien como él aquí?, susurró un hombre, apoyado contra la barrera metálica.
No llegará ni a la mitad, comentó otro mientras tomaba un café. Sebastián respiró hondo y continuó. Cada paso que daba era una pequeña victoria contra las voces externas, y contra las internas, esas que lo habían acompañado durante años, diciéndole que ya no era suficiente, que su vida había perdido propósito. Pero ahora no tenía tiempo para detenerse en el pasado. Todo lo que importaba era el siguiente paso. Cuando alcanzó el kilómetro 5, sintió como su cuerpo comenzaba a reclamarle. Sus piernas dolían, y un punzante ardor en el pecho le recordó las advertencias del médico. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no debía estar ahí? Por un momento se detuvo, apoyándose en una farola para recuperar el aliento. A lo lejos escuchó el eco de aplausos. Eran para los corredores de punta, que ya estaban completando distancias que a él le parecían imposibles. Cerró los ojos, queriendo rendirse. Pero entonces, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Vamos, tú puedes». Era una niña pequeña, probablemente de unos 10 años, que agitaba un cartel hecho a mano. En letras torcidas se leía, «Nunca te rindas». La mirada inocente de la niña le recordó algo. No corría solo por él, sino por todos los que alguna vez dudaron de sus propias fuerzas. Con un esfuerzo titánico, Sebastián volvió a moverse. Sus zancadas eran lentas, más cercanas a un trote que a una carrera, pero cada paso lo llevaba más lejos del punto donde casi abandonó. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Las calles principales se vaciaban, los voluntarios comenzaban a desmontar las estaciones de hidratación, y los corredores rezagados lo adelantaban con facilidad. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Un pequeño grupo de personas que lo observaba desde la acera empezó a aplaudir. No eran muchos, pero cada palmada era un recordatorio de que, aunque no lo conocían, reconocían su esfuerzo. Un hombre mayor le gritó: «¡Ánimo, amigo! Es tu carrera, no la de ellos». Sebastián sintió un nudo en la garganta, pero no se permitió llorar. No todavía. Guardaría esas lágrimas para la meta, si es que llegaba a cruzarla. El kilómetro 15 marcó un punto crítico. Su cuerpo entero estaba al borde del colapso, pero no era solo el cansancio físico, también cargaba con los fantasmas de una vida llena de arrepentimientos. Recordó su separación, los días en los que había elegido el trabajo sobre su familia, las veces que había ignorado las llamadas de sus hijos porque sentía que no tenía nada que ofrecerles. Ahora, cada paso era un acto de redención, una forma de decirle al mundo, y a sí mismo, que aún tenía algo que dar. De pronto, sintió un golpecito en la espalda. Era otro corredor, un hombre de mediana edad que también parecía estar luchando para mantenerse en pie. «No estás solo, amigo. Vamos juntos». El desconocido trotó a su lado durante un par de kilómetros, intercambiando palabras de aliento. No hablaban mucho, pero la presencia de alguien más lo ayudó a olvidar el dolor, al menos por un momento. Cuando llegaron al kilómetro 20, el hombre se detuvo. «Sigue adelante. Este es tu camino». Sebastián asintió, agradecido, y continuó. Estaba solo de nuevo, pero algo dentro de él había cambiado. Su determinación se fortalecía con cada paso. Para entonces, los corredores más rápidos ya habían terminado la carrera, recibido sus medallas y regresado a casa. Las calles estaban casi vacías, y los organizadores comenzaban a desmontar el arco de llegada. Sebastián avanzaba a duras penas, con la cabeza gacha, pero los pocos espectadores que quedaban no se movieron. Al contrario, comenzaron a unirse poco a poco detrás de él, formando un improvisado séquito. Algunas personas aplaudían, otras simplemente caminaban en silencio, acompañándolo en su solitaria marcha hacia la meta. Cuando Sebastián llegó al kilómetro 25, su cuerpo parecía hecho de plomo. Cada zancada era una batalla, cada respiración, un recordatorio de lo cerca que estaba de su límite. El cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados mientras el sol descendía. La mayoría de los corredores estaban en casa, descansando, pero Sebastián seguía avanzando, aunque fuera a paso lento, aferrado a una fuerza que ni él sabía que poseía. En el kilómetro 30, algo increíble comenzó a suceder. Los organizadores, que habían desmontado casi todo el circuito, decidieron rearmar la línea de meta al darse cuenta de que aún quedaba un corredor en la pista.
Uno de los voluntarios tomó una radio y avisó: "El último corredor sigue en camino. No lo dejaremos solo". La noticia comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. "Un hombre se niega a rendirse en la maratón local", decía un titular que se viralizó en cuestión de minutos. En poco tiempo, cientos de personas comenzaron a llegar al lugar para presenciar lo que muchos ya llamaban un acto de heroísmo. Algunos llevaban pancartas improvisadas, otros encendían sus teléfonos para grabar el momento. Pero Sebastián no sabía nada de eso. Todo su mundo se reducía al siguiente paso, a la siguiente respiración. Al llegar al kilómetro 35, su cuerpo finalmente lo traicionó. Cayó de rodillas en el asfalto, con los músculos temblando y la vista borrosa. Por un instante, todo quedó en silencio. ¿Había llegado al final? ¿Era este el límite que no podía superar? Las palabras del médico resonaron en su mente como una sentencia: podría costarte la vida. Entonces, sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos con dificultad y vio a un grupo de personas a su alrededor. Eran extraños, pero en sus miradas había algo que le dio fuerzas: respeto, admiración, esperanza. Uno de ellos, una joven que llevaba un chaleco de voluntaria, le ofreció agua y le dijo con voz firme: "Te hemos estado esperando. Si quieres seguir, aquí estamos para acompañarte". Sebastián respiró hondo. El dolor seguía ahí, pero algo en su interior ardía con una intensidad que no podía ignorar. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. Las personas a su alrededor estallaron en aplausos y gritos de ánimo. Cada paso que daba ahora no solo era suyo, sino de todos los que creían en él, de todos los que alguna vez pensaron en rendirse pero decidieron seguir adelante. Cuando llegó al kilómetro 40, la línea de meta ya era visible. Estaba a solo 2 kilómetros, pero para Sebastián se sentía como una eternidad. La multitud crecía con cada metro. Personas de todas las edades, familias enteras, niños sobre los hombros de sus padres, todos se habían reunido para verlo terminar. Algunos lo seguían caminando detrás de él, otros lo esperaban en la meta, gritando su nombre. «Sebastián, Sebastián, tú puedes». La última recta fue la más difícil. Sus piernas apenas respondían, y su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría colapsar en cualquier momento. Pero algo mágico sucedió en los últimos metros. Las voces de la multitud lo envolvieron como un coro de esperanza. De pronto, ya no era el hombre quebrado que había comenzado la carrera. Era alguien que luchaba por cada alma que alguna vez pensó que no tenía fuerzas, que no era suficiente. Finalmente, cruzó la línea de meta. No había fuegos artificiales ni ceremonias elaboradas, pero la ovación fue ensordecedora. Sebastián cayó de rodillas, esta vez no por el agotamiento, sino por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la gente aplaudía, gritaba y se acercaba para abrazarlo. Un periodista le preguntó, con el micrófono extendido: «Sebastián, ¿qué lo motivó a seguir cuando todo parecía perdido?». Sebastián levantó la mirada, todavía llorando, y respondió con una voz temblorosa pero llena de convicción: «A veces, no se trata de llegar primero. Se trata de no rendirse, de demostrarte que puedes terminar lo que empezaste. Hoy corrí para recordarme que, mientras sigas avanzando, nunca estás realmente derrotado». Las palabras de Sebastián tocaron el corazón de todos los presentes. Aquella noche, su historia se difundió por todo el país y más allá. No había ganado una medalla ni establecido un récord, pero había inspirado a miles de personas a creer en sí mismas, a levantarse después de caer, a luchar contra las probabilidades. A partir de ese día, Sebastián no volvió a correr una maratón. Pero tampoco lo necesitó. Su historia, la del último corredor que nunca se rindió, se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba viviente de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre podemos encontrar la fuerza para dar un paso más.